Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a hacerte mi... Hola, queridos amigos. Les habla Gerardo Piña Rosales desde Nueva York. En este congreso de Aldeu les voy a mostrar una serie de fotografías que los últimos años hice en Madrid, puesto que es el tema del congreso de este año. Voy a intentar ser lo más breve posible, no me voy a detener demasiado en cada fotografía, porque creo que de alguna manera la fotografía habla o debería hablar por sí misma. Vamos a pasar ahora entonces a ver la primera fotografía. Bien, espero que no se asusten demasiado con esta primera fotografía, ¿no? Que hice pues no hace mucho tiempo, ahora 2 o 3 años, ¿no? En la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, que había estas señoritas, pues obviamente atraía mucho la atención, vendiendo un poco la ciudad de Madrid, que no hay, desde luego, no necesita de ninguna manera que se venda. Cuando a mí me hablan de Madrid, yo recuerdo, claro está, quizás mi primer viaje en el año 68 con mi hermana, creo que fue el primer viaje que hice en Madrid, Toledo, Granada, en fin, conocer un poco España, puesto que yo vivía en Tánger, entonces conocía mejor Marruecos que la propia España. Y a Madrid volví en varias ocasiones, claro está, y sobre todo en septiembre, creo que era septiembre, para examinarme de guitarra clásica en el Conservatorio de Música. A mí nunca me gustaron las ciudades grandes, ¿verdad? No me gustaron las ciudades grandes y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace en Nueva York? Son ironías de la vida, ironías de la vida. Pero en fin, después, claro está, he vuelto ya muchas veces a Madrid, una ciudad extraordinaria y maravillosa, y cuando oigo la palabra Madrid, pues recuerdo siempre, ¿no? Aquella copla, aquella canción, ¿no? De Madrid, Madrid, ¿no? En México se piensa mucho en ti. Y en México se piensa mucho en ti, lo que significaba era que en México había miles de exiliados españoles y que se pasaban un poco al principio, claro, pensando en que el régimen de Franco iba a caer y ellos iban a volver. Y lo que expresa la canción en el fondo pues es una gran nostalgia. Aquí tienen una fotografía, no recuerdo muy bien ahora, yo le llamo la pecadora, pero bueno, ¿cómo va a ser pecadora una chica tan pequeña, verdad? Pero me recuerda también un poco otra fotografía de Rodero, ¿no? Donde es mucho mejor que esta, por supuesto, ¿no? Donde aparece una señora mayor, ¿verdad? Confesándose. Me pareció interesante, ¿no? Esa espera un poco para librarse de los pecados. Sabemos que la confesión, ¿verdad? Un poco de manera psicológica, te limpia, ¿verdad? Y sales un poco de la iglesia, pues como si fueras un inocente, ¿verdad? Aquí tienen otra. A mí me gustan siempre los contrastes y el contraste aquí es obvio. Muchas de estas fotografías son también de del museo, el Paseo del Prado y también del barrio de las Letras, que está, como ustedes saben, muy cerca del Prado. Después he ido muchísimas veces, puesto que nos quedábamos allí en algunos de los hoteles del Prado, cuando había reuniones en la Real Academia. Aquí me parece que es obvio, ¿no? El contraste entre esa casa, esa vieja casa, ¿no? Esas plantas y tal, esos muros medio agrietados, y ese cartel que inmediatamente en una fotografía, cuando hay un cartel, cuando hay un letrero, los ojos van inmediatamente, ¿no? a las letras. Y lo que dice el letrero no se lo tengo que leer, ¿verdad? Aquí tienen otra, creo que esta es
Bueno, tienen aquí la fecha del 94 y es en una de los bares o restaurantes de la Plaza Mayor de Madrid, ¿verdad? A mí realmente cuando veo esto, no sé, me horroriza, de alguna manera me horroriza, ¿no? ¿Verdad? Que ese animal, ¿verdad? Que tanto se parece al hombre de tantas maneras, el cerdo, el puerco, el marrano, ¿verdad? El cochino, ¿no? Haya acabado de esa manera tan indigna. En el Prado, digo, también he hecho muchísimas fotografías, siempre voy con cámara, claro, y esta pues la hice con la idea de que fuera parte, de que formara parte de una serie bastante grande que tengo sobre ángeles, ¿eh? Ángeles, arcángeles, querubines, ¿no? Y todo aquello. Y aquí tienen una, siempre me atraen, ¿no? Estas figuras un poco tristes, desoladas, ¿no? Y parece que este hombre está mirando a su perro, ¿verdad? Y ahí lo que se establece, se puede sentir, por lo menos yo lo que siento, claro, ¿no? Es una corriente de simpatía y de agradecimiento por parte del hombre, ¿verdad? Al tener a ese hermosísimo perro lobo, ¿no? A sus pies. Otra también es una de las fuentes, ¿no? También en el Museo del Prado, y aquí lo que me atrajo es la sombra de esa escultura, ¿no? Tanto en la pared como después, ¿no? En la taza misma de una gran fuente, ¿verdad? Como ven, no les voy a enseñar, no les estoy enseñando fotografías de un Madrid tarjetero, ¿verdad? Porque es algo que a mí no me interesa, ¿no? Me interesan más las personas y sobre todo estas personas, ¿no? Que son un poco los parias, ¿verdad? Gente que está marginada. Fíjense en esta fotografía, en esta pobre mujer que pide, dice, darme una limosna, ¿no? Que soy una pobre viuda, ¿verdad? Y necesita para comer. Estaba, vaya, a 10, 15, 20 metros de la entrada principal del Museo del Prado. Eh, Uno siempre tiene un poco de aprensión, ¿no? Al acercarse a la persona, ¿verdad? Y hacerle una fotografía. En algunas ocasiones pido permiso, pero aquí no hizo falta, por eso que usé desde bastante lejos, ¿no? Un zoom de unos 300 milímetros. En el Retiro, que es también otro de mis lugares favoritos de Madrid, ¿no? Hice esta fotografía de Carlos III, una escultura, y claro, en estas esculturas, pues lo que me atrae siempre no es tanto, ¿no? Que fuera rey o reina, ¿no? Sino en el fondo, pues esa imagen con esos churretones, ¿no? Que tiene el rey en la cara, al fin y al cabo, en eso quedamos todos, ¿verdad? Tolstoy. Cuando lo vi dije, es Tolstoy. Quizás no se parezca demasiado, pero las barbas no sé si era un músico y tal, hablé con él un momento, y fíjense además, ¿no? Es un gran fumador, un fumador empedernido, por esos bigotes llenos de nicotina. Y quizás por eso también, ¿verdad? Pues, aunque yo ya no fumo lo que fumaba, pero sí me sentía un poco, no identificado, pero sí atraído, ¿verdad? Por esta personalidad, por esos ojos, ¿no? Y Tolstoy, claro está, es también uno de los grandes, uno de los favoritos. Yo siempre he preferido a Dostoyevsky, con el cual también se podría, ¿verdad? Comparar un poco. En el mismo Retiro, fíjense, ¿verdad? Que da una impresión, este gato da la impresión de lo que es realmente un felino, ¿verdad? Esa velocidad que capta al mover la cámara, ¿no? Porque si no hubiera quedado totalmente estático, ¿no? Pero lo que quería en el fondo, pues era que se viera, que se notara la rapidez, la velocidad de este animal que iba indudablemente detrás de alguna ardilla o detrás de alguna rata o quién sabe Dios.
poco siempre el lado cómico, si este hombre a lo mejor me hubiera visto hacer la fotografía, quizás no le hubiese gustado, ¿verdad? Pero fíjense también en los títulos. Hay veces que no utilizo títulos para nada, no al pie de fotos, ¿no? No llevan títulos, sobre todo las fotografías que publico en algunas revistas y sobre todo en libros, ¿no? Puesto que lo que me interesa es que haya un diálogo entre la imagen y el texto, algo que yo he buscado siempre mucho en mis trabajos, ¿no? Pero en este caso, fíjense, el título es ¿A qué santo me encomiendo?, ¿verdad? Pero no solamente son santos, ¿no? Tienen también ahí una serie de llaveros y de escuditos y tal. Eso por un lado, pero por otro lado también un poco... yo no debería reírme porque tampoco me queda mucho pelo, ¿verdad? Por no decir que no me queda nada, pero aquí tienen ustedes este hombre ya cuya calvicie es bastante impactante. Aquí tienen de nuevo, y vamos a ver unas cuantas de estas, ¿no? Esa tremenda, tremenda, tremenda. Quizás a lo mejor es porque al vivir en Nueva York estoy acostumbrado, claro, como siempre llevo cámara, ¿no? Y me inclino, me llevan siempre, ¿no? A este tipo de figura, que es un hombre, ¿verdad? Que está comiendo, obviamente vemos que es también, ¿no? No sabemos si es inmigrante o no, vamos a ver algunos después, ¿no? Pero en sí que desde luego no se queda en este Hotel Intour Palacio San Martín, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿no? Esa dicotomía, ¿no? Entre, no diría yo la riqueza, pero sí lo establecido, lo burgués si quiere, y por otro lado la gente que está un poco en la periferia. Es una foto también muy espontánea, ¿verdad? Trato siempre de hacer fotografías, si es posible, sin que la persona o las personas posen, ¿verdad? Ellos son los que, fotografía que yo les llamo retratos furtivos, retratos furtivos. Y aquí, claro, el título es el beso, pues es lo que es y da esa impresión de cariño, de amor, ¿verdad? Y de juventud. Otra de estas figuras también, el título es vende cepillos, ¿verdad? Obviamente es un limpiabotas, no sabemos de dónde, no tuve ninguna conversación con él, ¿no? Pero también me atrajo, ¿verdad? Su postura, ¿verdad? Sobre el banquito y tal, donde ilustra los zapatos, ¿no? Y esa mirada un poco perdida. Otro, ¿verdad? También, ¿no? A la puerta de las iglesias, ¿no? No hay que, hay muy claro, uno que está un poco enviciado por la literatura, pues también recuerda, ¿no? ¿Qué digo yo? Escenas de novelas de Galdós, ¿no? Donde aparecen tantos mendigos, pedigüeños, etcétera, ¿no? Y no digamos después, claro, también en alguna de las películas de Buñuel, otro de los grandes. Esta es un poco, por un lado, graciosa, pero por otro lado, fíjense ¿no? en cómo se trivializa, ¿verdad? Se puede trivializar en la sociedad actual todo, absolutamente todo, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, lo que se supone que es el rostro de Cervantes. Ya sabemos que no existe, ¿no? Ningún retrato fidedigno, ¿no? De don Miguel de Cervantes Saavedra, pero esa unión, por decirlo así, ¿no? ¿Verdad? Con la imagen de al lado, donde pues se vende de todo, y ahí tienen esa figura también. Y después también el detalle, ¿no? de los precios, ¿verdad? Muy blandas, planta de caucho, y por otro lado 12,95. Es como si se estuviera vendiendo un poco al pobre Cervantes.
Esta también es desde la Plaza Mayor. Esta foto es en color, yo creo que quizás en color pues, es mejor. Yo trato a veces, depende de la fotografía, hoy es muy fácil, ¿verdad? Con los medios digitales, ¿no? Pasar una fotografía de blanco y negro a color o de color a blanco y negro, ¿no? Y en este caso, si se ve en color, pues esos panes que alguien dejó allí, no sé por qué, ¿no? Esos panes tienen un color dorado, que fue lo que realmente me atrajo en la fotografía. No sé por qué, ¿verdad? Les muestro esta en blanco y negro, que es un poco de una fotografía realista y que en ella pues cuidé bastante también la composición, que son fotografías que hago muy rápidamente. Yo no llevo trípode. Estas fotografías son siempre realizadas de una manera muy rápida, una velocidad de 1,25 o 2,50, ¿verdad? Y una apertura de diafragma, pues según, ¿no? Si quiero un campo de profundidad mayor o menor. Aquí, hablando de campo de profundidad, ahí tienen un gran campo de profundidad y parte también cuando uno hace una fotografía casi de manera subconsciente, yo diría, ¿no? Pues están ahí latentes, ¿no? Otras fotografías que ha visto, ¿no? Y no sé si a ustedes recordarán, ¿no? Algunas de las fotografías de André Kertész, ¿no? Uno de los grandes fotógrafos de origen húngaro que después vino aquí en Nueva York, ¿no? En París, sobre todo en París y después aquí en Nueva York, ¿no? Y que recuerdan un poco, ¿no? Estos bares, estos restaurantes y tal, y aquí al aire libre, sobre todo un poco el contraste de un lugar donde se supone que haya gente totalmente vacío. Es algo que a mí también siempre me ha atraído mucho, ¿no? Uno diría, ¿pero qué es esto, no? ¿Qué es esto? La calle de Alcalá. Pues fíjense que esta es la entrada, realmente, o parte por lo menos, ¿no? Del Instituto Cervantes, ¿verdad? No recuerdo muy bien ahora qué tipo de exposición, ¿no? Eh, Había, ¿no? En el instituto, pero claro, lo que me llamó la atención, ¿no? Es esa figura, ese dibujo, ¿verdad? Del esqueleto y esas dos columnas, ¿no? Serie de puertas y ventanas, ¿no? Tengo varias series, ¿no? Y claro que me atraen siempre de las puertas porque de verdad uno se pregunta siempre qué hay detrás, qué hay detrás, qué hay detrás de esa puerta, ¿no? Y la puerta misma en sí, ¿no? No diría yo la pátina del tiempo, que es un poco cursi, ¿no? Pero sí, ¿no? Esta puerta en particular, ¿no? Donde sean, mira, hippies, pon aquí, ¿verdad? Con grafitis, ¿no? Y después todo tipo, de verdad, yo diría, de patadas y navajazos y tal, ¿no? Y que me dan un poco siempre no diría yo, de pena, ¿no? Pero me siento realmente muy emocionado cuando veo una de estas puertas, ¿verdad? Viejas, ¿no? Desvencijadas, etcétera. Y esta, pues claro, es una de ellas. Y pertenece igual a una serie yo no sé, 100, 200, 300 fotografías de puertas que he hecho en todos los lugares donde he estado, ¿no? Es un poco graciosa, sobre todo por el título. Fíjense que aquí el título sí tiene cierta importancia, ¿verdad? Porque vemos, bueno, esa figura de la derecha que son también uno, una, uno de los míos, por decirlo así, ¿verdad? Esta gente marginada, ¿no? Que se ha parado a hablar con este señor que lleva el niño. Fíjense que el niño llora, a lo mejor es que ha visto al hombre de la barba y se asustó, ¿verdad? Pero el título dice, le compro el niño, ¿verdad? Le compro el niño y eso ya le da toda una dimensión distinta, ¿no? A la fotografía, en blanco y negro, pues como tiene que ser, ¿verdad? Inmediatamente cuando ven estas fotografías, o por lo menos cuando yo vi la imagen, ¿verdad? Pensé en Matisse, ¿verdad? Eh, y pensé después en la importancia enorme, ¿no? De la pintura, etcétera, ¿no? Que puede tener en un grabado como este. Y después, claro, como siempre, ¿verdad? Esa dicotomía
con la bicicleta y ese mundo, ¿no? Es Magritte, perdón, es Magritte, como es natural, ¿no? Esto no es una pipa. Bueno, pues obviamente no es una pipa, es una representación de una pipa, ¿verdad? Y en este caso, pues es igual, ¿no? Se podría decir, creo que lo tengo ahí, no sé si se verá el título, que no es una bicicleta, claro que no es una bicicleta, es una representación, ¿verdad? En blanco y negro de una bicicleta, que es al fin y al cabo la fotografía, que, cuyo poder ¿no? está y sigue estando, a pesar de todo, ¿no? Sigue estando en ese sentido de la realidad, de lo que es realmente verosímil. Eso yo creo que es fundamental a la fotografía, y por eso todo tipo de pictorialismo, ¿verdad? Incluso a veces, ¿no? Estos juegos con Photoshop y tal, ¿no? Pues vienen un poco a desvirtuar lo que, en mi opinión, debería ser siempre la fotografía, ¿verdad? Esa representación, ¿no? Icónica, ¿verdad? De la realidad. Esta también, claro, la gente mayor, bueno, también lo soy, pero siempre me han atraído, tienen siempre un mundo detrás, que a veces rico no significa que todos sean, ¿verdad? Interesantes, ni muchísimo menos, ¿no? Pero en este caso, lo que me llamó la atención, ¿no? Es esa mirada que echa, ¿no? El señor de la derecha a estos dos, como diciendo, y vosotros de qué habláis? ¿De qué habláis? ¿Por qué me tenéis un poco aquí fuera del diálogo? ¿No? Y son, obviamente, gente que ha vivido mucho y que tiene mucho que contar y que recordar. Otro, ¿verdad? Y aquí uno siente también una tristeza, ¿verdad? Tristeza, sobre todo, claro está, es la expresión de este hombre que está pidiendo limosnas, ¿no? Con el perro, con ese perro, ¿verdad? Que confía totalmente en su dueño, ¿verdad? Y que está, ¿no? Encima, está en el regazo, ¿no? De este pobre hombre. A veces son los rostros son los que más me atraen, y en este hombre que creo que hice en la Plaza Mayor también, que la Plaza Mayor para un fotógrafo, pues fíjense, eso es un paraíso, ¿no? Allí se puede encontrar, un domingo por la mañana en la Plaza Mayor, si cuando he estado, salgo de ahí después a las 2, 3 horas, salgo con 200, 300 fotografías, no significa que todas sean buenas, claro está, pero sí, hay muchísimo material, ¿verdad? Para un fotógrafo y para un escritor y para cualquier artista, ¿verdad? Aquel mundo extraordinario de la Plaza Mayor, sabiendo también en el fondo lo que significó aquella plaza, ¿verdad? Desde los autos de fe a las corridas de toro en tiempos de Felipe III, Felipe IV. Esta figura yo lo veo como un hombre delicado, un pensador, ¿verdad? Un artista, de alguna manera. Quizá no lo era, no lo es. Este sí, sobre todo en esa posición de la cabeza, ¿verdad? Y ese pelo revuelto, lo vi inmediatamente como un poeta maldito. Un poeta maldito. Yo soy siempre, he sido siempre, ¿no? Muy amante bueno, poetas malditos desde Lautréamont, ¿verdad? Desde luego, y el mismo, por supuesto, Baudelaire y tantos otros. Y si no, pues una figura muy romántica, ¿verdad? Muy romántica, sería muy fácil, ¿no? Imaginárselo, ¿no? En 1840, etcétera, ¿no? En esa misma plaza, ¿verdad? Observando no sé qué. Es un poco cómica también, ¿verdad? Y pues en realidad llena de ternura también, ¿verdad? Con esas caricias que le está haciendo la señora, ¿verdad? Y el título es Cosa tan bonita de perro. La verdad es que, y por eso digo, el amor es ciego. Con esos dientes así del perro, pues no me parece que sea muy bonito, ¿verdad? Pero eso no le importa a la señora, ¿verdad? Y está acariciándole, o quizás está secándole un poco porque el perro es viejo y le está secando las babas. Aquí tienen otros dos, no sé si eran migrantes o no, pero fíjense aquí en la pared, ¿verdad? Dice, yo soy aquí, ¿verdad? Con ese aquí, pues digno de la Real Academia Española, ¿verdad? Con la K.
están durmiendo, quizás se han pasado la noche de farra, ¿verdad? O simplemente no tienen de dormir. Fíjense aquí las mantas, ¿eh? Es decir, que han pasado probablemente la noche fuera. Otra de estas figuras barbadas o barbudas, ¿no? Que llamo el profeta. Llamo el profeta, y después cuando se habla con la persona, sobre todo porque se le quiere hacer la fotografía, etcétera, normalmente no lo hago, pero después me llevo realmente a veces algunos chascos, ¿no? Es decir, que este hombre a lo mejor de profeta no tiene absolutamente nada. Pero a mí no me importa porque es la expresión, ¿no? El rostro lo que me hace pensar, pues eso, en un profeta bíblico. Una de las veces que estuve en Madrid, no sé, en el 12, ¿no? En el 2012, había una manifestación, no recuerdo por qué, pero claro, me llamó la atención, ¿no? Fíjense. Y además, que cada de estos guardias y tal, ¿no? Tiene un pergenio, ¿no? Una figura totalmente distinta, ¿no? Si se van fijando en uno por uno. Fíjense en la chica, por ejemplo, ¿no? Por esa mirada como diciendo que de aquí no pasan, ¿eh? Aquí no pasan, ¿no? Y no digamos en este individuo, ¿verdad? Yo no quisiera vérmelo, ¿verdad? Delante con una porra, ¿no? Y menos con una pistola, ¿no? Y este, no digamos, ¿eh? Este sería capaz de darte un puñetazo y dejarte muerto en el acto, ¿verdad? Me atrae la imagen, la fotografía, pero indudablemente no diré me repugna, que sería demasiado fuerte, ¿no? Pero quise también, ¿no?, que quedara constancia, ¿no?, de estas figuras represivas. Para bien o para mal, eso estaría por ver, ¿no? Pero esta autoridad contra la que yo siempre me he rebelado. Flamenco, gitana, en el retiro, hablé con ella, y cuando ya se iba es cuando le hice la fotografía, ¿no? Y vendía unos ramitos de flores, etcétera. Cómpreme usted este ramito, ¿verdad? Como dice aquella copla y tal, ¿no? Y era una gitana de Sevilla, llevaba muchos años en Madrid, y había sido cantaora, y estuvimos hablando también de ese tema que a mí me fascina, ¿no? Que es el flamenco, ¿no? Y hablamos bastante de algunos de los cantaores y de las cantaoras, ¿no? Y también algunas de las bailadoras que ella obviamente conocía, pero eso también ella lo veía como un mundo pasado. También en el retiro hice varias fotografías de esta avenida, vereda, como quieran, ¿no? Con esa pareja de novios probablemente, y claro, lo que en el fondo trataba era de llevar al espectador, ¿no?, ese sentimiento de nostalgia, en alguna manera, de algo que yo conocí, ¿verdad? Y que realmente no se pierde nunca, porque cuando se conoce el amor no está en la persona hasta que muere. Es un poco también extraña, fíjense, este hombre que está leyendo, un hombre que está leyendo, está acuclillado de una manera ahí, y después también hay ese título de digilosofía, ¿verdad? Entonces, claro, uno se queda a pensar, inmediatamente, ¿y esto de digilosofía qué será? ¿Qué será? Entonces uno piensa un poco en que este señor pues ha decidido saber lo que es la digilosofía, y por eso, ¿verdad?, está con ese libro en las manos, que probablemente no sea, pues yo qué sé, cualquier otra novela, una novela o cualquier otro tipo de libro que no tenga nada que ver, ¿verdad?, con este tema tan esotérico. El sol, este sol de noviembre. Y al decir este sol de noviembre, en realidad, después, claro está, cuando uno hace la fotografía no piensa en el título, pero después pensaba un poco en aquel verso, ¿no?, que encontraron en un bolsillo de Antonio Machado,
cuando murió, ¿no? En Collioure, ¿no? Murió y hablaba él de este sol de la infancia, este sol de la infancia, ¿no? Machado, ¿no? Después de aquel terrible paso por los Pirineos, etcétera, para llegar a Francia, ¿no? Como exiliado, en aquellos momentos es que le faltaba tan poco para morir, ¿no? Estaba recordando el sol de Sevilla. Este no es el sol de Sevilla, es el sol de Madrid, ¿verdad? Y en estas, cae en estas dos figuras, no sabemos si son marido y mujer o son hermanos y tal, no lo sabemos, ¿no? Pienso que es una pareja, pero imagínense ustedes, claro, ¿no? Lo que hay detrás de todo eso, ¿no? De ese mundo que han vivido estas dos personas, ¿no? Y que están ya, y que están, ¿no? Un poco al final, por decir, ¿no? De ese recorrido que es la vida misma. Camarero, un camarero que se ha tomado un momento de descanso para hablar por teléfono, sabía perfectamente que él estaba haciendo la fotografía, por eso hay una especie de esboza un poco, ¿no? Una sonrisa, ¿no? Y claro, el título también juega un poco con la imagen que sí, trabajando, como siempre, ¿verdad? Como si él le estuviera diciendo a la persona que está trabajando. En realidad en ese momento no está trabajando, lo que está es, ¿verdad? Fumándose un cigarrito y descansando un rato de su trabajo como camarero. Yo le llamo las tres cornejas, tres, un poco como los toros, ¿verdad? Tres cornejas, tres, ¿no? Y siempre, claro, cuando voy a España, bueno, y otros sitios también, ¿no? Me llama mucho la atención, me chocan incluso esas figuras de monjas, de sacerdotes, etcétera, y uno se piensa, pero todavía existen, ¿no? Todavía existen, no digo ni que sea bueno ni que sea malo, ¿no? Pero además también me llamó la atención, ¿no? Ese aire decidido que llevan las tres, ¿no? ¿A dónde irán? Otro beso, pero fíjese el título, dice que nos van a ver. ¿Sí? Es decir, estaban en una plaza oculta sobre ese volardo, ¿no? Que tiene aquí abajo, ¿verdad? Eso también creo que le añade una dimensión estética a la fotografía. La chica es más bajita y tal, y también, aunque quizás no se pueda ver si hay una diferencia grande de edad, o había una diferencia. Por eso digo que nos van a ver. Es como si quisieran ocultarse, es como si hubiera ahí, ¿verdad? Ya un sentimiento de culpa, de pecado. A diferencia de la otra fotografía de los dos jóvenes. Dejadme en paz, ¿verdad? Que es lo que siente a veces uno, ¿verdad? Cuando no quieren que lo moleste. ¿Qué se puede decir, no? Ahí tienen este hombre que está un poco ya apartado totalmente del mundo. Quizás es un enfermo mental, no lo sé, no lo sabemos, ¿no? Pero sí esa postura, ¿no? Apoyándose con la mano en la cabeza, ¿no? Un poco como si estuviera metiéndose en su propio nido, por decirlo así, ¿verdad? Fuera del mundo. Os voy a contar otra batallita. Estas figuras también me parece que extraordinarias. Esta creo que la hice en la Puerta de... Son todas de Madrid, claro, ¿no? Pero este hombre además sí hablaba y hablaba y hablaba de Marruecos y hablaba de una serie de campañas militares, ¿no? Donde él había actuado y de manera heroica, como es natural. Quién sabe, ¿no? Pero sí es simpática la cara, ¿verdad? Y sobre todo también destaca el sombrero con la borra roja, ¿eh? En ese año de 2017, en noviembre, por pura casualidad, ¿no? Me encontré que había una manifestación realmente de saharauis, ¿no? De saharauis, ¿verdad? Pidiendo, como ya sabemos, ¿no? La independencia del Sáhara, ¿no? Entonces, claro, aquello me trajo inmediatamente, ¿no? A mis años de vida en Marruecos. E incluso llegué a hablar un poco de árabe con algunos de ellos, aunque hablaban perfectamente español, claro está, ¿no? Incluso algunos ya llevaban muchos años en España, ¿no? Pero fíjense que para mí, ¿verdad? Una cara tan intensa, esos ojos tan intensos, ¿verdad? ¿Verdad? Indudablemente de un rostro de una gran hermosura. Otro también en esa manifestación, ¿verdad? De un saharaui
que me está mirando, es obvio que está mirando al fotógrafo, que soy yo, en una expresión, ¿verdad? Bueno, sin saber muy bien, ¿verdad? Si yo soy un reportero o un periodista, ¿verdad? O un simple turista que está haciendo fotos a aquella gente que iban un poco, no todos, ¿no? Con turbantes, chilabas, etcétera, ¿no? También es un rostro para mí muy hermoso. También de esa misma manifestación, parece que estaba cansada, se sentó aquí, pero llevaba ese cartel, ¿no? De paz, pero claro, paz para el Sáhara, ¿verdad? Para que de alguna manera se terminara, ¿no? Ese conflicto que llevan muchísimos años, ¿no? Todavía sin resolver entre los saharauis y el mundo de Marruecos, antes con Hassan II, ¿no? Y ahora con Mohamed VI. Echa chispas, parece cuando se ven que no son chispas de fuego y tal, no, no lo son, no lo son. Fíjense lo que puede hacer una fotografía, ¿no? Sobre todo cuando se utiliza una velocidad muy lenta, ¿no? Y en este caso, ¿verdad? Es un poco cómico también, ¿verdad? Por eso como si fueran estas chispas, ¿verdad? De alguna manera atraídas, ¿no? Por esa, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por esa figura femenina. Lo siento, pero estas son figuras que a mí me atraen muchísimo, ¿verdad? El título es Mi casa es su casa, es decir, fíjense ustedes, ¿no? Cómo vive mucha gente. A veces no nos damos cuenta, ¿no? De lo que nos rodea, ¿no? Y la fotografía de una manera también es una forma, no tanto de conocimiento, ¿no? Sino de descubrimiento. Una vez tiene una serie de inquietudes, ¿no? En el interior, pero las exterioriza una vez, ¿no? Que ha visto esa imagen, la ha fotografiado y ahí ha quedado para su archivo y para el que la quiera ver, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Lo tremendo. Y desde luego igual se puede comparar con tantas personas que viven así en las calles, ¿no? Los famosos, entre comillas, homeless, ¿no? De Nueva York. Imagínense lo que es un invierno, ¿eh? Un invierno en Nueva York y tener que dormir, ¿no? Entre cartones. Ya terminamos, ¿verdad? Había un grupo de chicas de Galicia, por cierto, eran chicas gallegas, de bailarinas, me dijeron después, ¿no? Y estaban pues saltando ahí era en la Plaza de España, en la Plaza de España, ¿no? Entonces, claro, esta chica al echarse y tal, ¿no? Me atrajo muchísimo, por supuesto la chica, ¿verdad? Pero también esa figura y ese mentón, ¿verdad? Solamente se ve esa parte de la barbilla, ¿no? Y de la mandíbula, ¿no? Y no digamos más, claro está. Del museo, un museo maravilloso, como todos sabemos, ¿no? El Thyssen-Bornemisza, ¿no? Y claro, a veces hago fotografías, pero no son fotografías que me interesan, porque en realidad cualquiera de estas fotografías de cuadros, etcétera, las puedo encontrar, ¿no? En cualquier libro de arte, ¿no? Pero en este caso, claro está, lo que me llamó la atención fue ese sol, ¿no? Que de alguna manera se colaba, ¿no? Por entre las persianas y tal de la sala, ¿no? E iba a darle, ¿no? Es una especie de, yo no sé, como de estigma, por decirlo así, en esta figura del cuadro, ¿no? Que tienen otro igual, y si hago fotografías de algún cuadro, a veces lo que más me interesa casi siempre son detalles nada más, ¿no? Fíjense este rostro, por eso le llamo el espejo del alma, ¿no? Pues ya pueden imaginar ustedes qué alma tiene esta figura, ¿no? No diría yo que sea un alma, ¿verdad? Bondadosa, ni buena, ni mucho menos, ¿no? Ahí se nota, ¿verdad? Un poco la crueldad, etcétera. Y no quiero seguir por ahí, porque indudablemente hay también, ¿no? Otros indicios de lo que quiso el pintor, ¿verdad? Con esta figura. Las bodegas de Melibea,
invita a Fernando de Rojas, no les tengo que explicar por qué, ¿no? Fernando de Rojas está ahí, lo tenemos ahí al fondo, y me llamaba Fernando de Rojas, ¿y qué te ha parecido mi Celestina y tal? Bueno, pues es una obra extraordinaria, no sé si es para que se monte en el teatro o simplemente para hacer leída, y ahí estuvimos discutiendo un poco Fernando de Rojas y yo. Fernando de Rojas bebía, ¿verdad? Un vino de Valdepeña, si no me equivoco, y yo me contentaba con una Coca-Cola de dieta. Es una figura, una imagen, ¿verdad? Y le llamó Madrid expresionista. Creo que era una obra de teatro, o una película, si no me equivoco, ¿verdad? En realidad, esas manos que parecen un poco una araña, ¿verdad? Una araña, ¿no? Pero el contrapicado de la fotografía es lo que me lleva a mí a pensar un poco en que podría ser, ¿verdad? Una fotografía expresionista. Aparte, claro está, no del contraste tan fuerte entre el blanco, ¿no? Del cielo y tal, y después de esos dedos o esas patas, ¿no? ¿Verdad? Era es del 2017, pero pensé en el momento actual, ¿no? Por eso le llamé, ¿no? A esa fotografía con la pregunta de un perro al otro es, ¿estás vacunada? ¿Estás vacunada? Que es un poco lo preguntamos ahora últimamente, ¿verdad? Que si estás vacunado, porque si no estás vacunado, ve, ¿no? Y vacúnate porque corres muchísimo peligro. Y eso es un poco, también se puede decir, bueno, simplemente pues se están conociendo, ¿verdad? Y el perro, este perro grande y tal, está preguntando a la perrita, ¿no? ¿Verdad? Si tiene esa tarde libre, ¿verdad? O a qué parque va, etcétera, etcétera. En fin, que es todo un fotografía puede ser un detonante para la imaginación, ¿no? También en la Plaza Mayor, este pintor, ¿no? Este pintor que me habló también muchísimo de los toros, era un gran entendido de los toros, y se especializa pues esto, ¿no? En estas acuarelas, en estos cuadros de toros, ¿no? De todas las formas y de todos los colores astifinos y de todo tipo, ¿no? Y después hablamos también un poco del mundo del toreo, ¿verdad? Que al fin y al cabo para mí sigue siendo fascinante, porque claro está, no vivo en España y no tengo ocasión de ir a los toros. No hablemos de la crueldad, ¿verdad? Porque eso nos llevaría muy, muy lejos, muy lejos. Y aquí nos despedimos, queridos amigos, ¿verdad? Con nuestro Don Quijote de la Plaza de España, que está un poco como diciéndonos, ¿verdad? Adiós. Y yo igual, ¿verdad? Les digo adiós y les digo gracias, muchas gracias por su atención.